lo esencial es la fe. Hoy vamos a estar concluyendo el tema de las enfermedades que llegan por falta de fe, de la necesidad que cada una de nosotras tenemos que en medio de la prueba de enfermedad no correr directamente al médico, no ir a juzgar al otro o culparse a usted misma por algo que hizo o dejó de hacer, sino hacer una autocorrección, un autoexamen que le ayude a entender por causa de qué pecado ha sucedido esto. También aprendimos que no siempre es por causa de un pecado, sino que es porque el Eterno quiere llevarte a cumplir una misma. De pronto tú en el hospital vas a encontrarte a alguien al cual le vas a hablar del Eterno, le vas a dar palabra de vida, ¿sí? Te ayudará a cumplir una corrección. Entonces, hoy vamos a estar concluyendo ese tema de la salud y también vamos a hablar un poco de la salud mental, porque físicamente no nos puede estar doliendo nada, pero la mente está confusa, está con muchos pensamientos a la vez y no sabe qué decisión tomar. Entonces vamos a estar hablando de esos dos temas en el capítulo 3, Exámenes de Fe, del libro El Jardín de la Fe, por el rabino Shalom Arush. Lo esencial es la fe. Hay grandes enfermedades que llegan solo por la falta de fe. Como enseñó uno de los grandes justos, lo esencial es la fe. Por lo tanto, cada uno buscará en sí mismo y se fortalecerá en ella. En los capítulos anteriores hemos hablado de qué es la fe. Si lo esencial es la fe, tengo que saber qué es la fe. Y el libro define fe como plegaria. ¿Cuánta plegaria haces? ¿Cuánta fe tienes? ¿Sí? Si yo no hago plegaria, he decaído en mi fe. Entonces tú dices, ay, yo hoy no he hecho plegaria. Hazbe shalom. Pero ¿qué significa que hoy has decaído en tu fe? Entonces viene la prueba y tú no estás fortalecida porque hoy no has hecho plegaria. Por eso los sabios recomiendan tanto el tiempo a solas con nuestro Elohim. Esa ibodedut, ese tiempo donde yo hago plegaria y le cuento las cosas. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero una prueba de fe es saber que la fe es verdadera. Cuando tú experimentas que la fe es verdadera, nadie te mueve de ahí. Yo hablaba el Shabbat pasado con los niños y les decía que cómo conocían que el Eterno existía. ¿Cómo ellos pueden en sus pequeñas edades saber que Hashem existe? Entonces hicimos un ejercicio. Le vas a pedir algo al Eterno que solamente tú sabes y Él. Y le vas a contar algo que solamente tú sabes y Él. Y cuando se te cumpla, ahí tú vas a saber que Hashem te escucha y que es verdadero. Y existió David, y otro niño me dio testimonio de que él hizo eso en un examen de su colegio. Y que le pidió, dice, yo le pedí a Hashem que me ayudara en este examen y me fue muy bien. Eso es su fe, está creciendo su fe. Cuando hacemos plegaria y le pedimos al Eterno y le hablamos de un asunto y vemos después la respuesta, vemos después la solución, eso va a hacer que dentro de ti diga, oye, Hashem te escucha, Hashem me escucha, Él es real, Él me escucha. No importa cuánto se demore. Entonces lo esencial es la fe, debes fortalecerte en ella. Existen personas que sufren de enfermedades y reciben golpes extraordinarios, y esto es solo por la pérdida de su fe, como está escrito en Devarim 28:59. Devarim es Deuteronomio. Entonces hará el Eterno que los golpes que reciban sean extraordinarios, golpes grandes y fieles, y enfermedades malignas y fieles. Las palabras fieles enseñan que estas calamidades llegan por una alteración de la fe. A estos golpes extraordinarios no le ayudan ni las medicinas, ni la plegaria, ni los méritos de los antepasados. Entonces, ¿qué ayuda? De esto deducimos que la falta de fe es el mayor pecado que existe. Por esto, su castigo es más duro, enfermedades graves e incurables, que solo el arrepentimiento y duro trabajo sobre la fe
podrán curarlas. Por lo tanto, en estos casos difíciles, lo principal del arrepentimiento debe ser por la falta de fe. Aprender la fe y rezar por la fe. Y en lo que sigue, dice que nosotros, las personas, debemos cuidarnos mucho de no caer en la trampa del orgullo. Debemos pensar que somos simplemente unos emisarios y que el Creador es el que determina todo, quién va a vivir y quién va a morir. Él determina cuántos sufrimientos debe tener el enfermo y debe pasar. Él determina si lo va a sanar hoy o no. Él determina. Y aquí la sección que viene es muy linda porque habla sobre la medicina y los médicos. Dice que si tú eres una persona que quiere ocuparse de la medicina, esto es una ocupación muy noble, pero también que requiere mucho plegaria para empezar cada día. Pedirle al Creador que le ayude a ser un buen emisario y no tener ningún inconveniente en sus manos. Dice que un médico creyente entenderá que él es solo un emisario, que él es solamente un canal por el cual puede venir, pero la salud es del Eterno. Debe rezar para que el Creador le elija ser emisario de vida, que nadie tenga por él ningún daño de aflicción, y con mayor razón no causar la muerte a nadie. Debe pedir al Creador la paciencia y el amor para cada uno al que él dirige, y podrá lograr alentar, fortalecer y esperanzar a cada enfermo. Como mencionamos anteriormente, al médico le fue dado un permiso divino para curar, ¿sí? Y esto muchos médicos lo saben. Este permiso lo recibió para sanar, no para desesperar. Hay muchos casos en los cuales el médico atemoriza al enfermo y a su familia y les da un diagnóstico muy penoso. Los desespera y no le da al enfermo ninguna probabilidad de esperanza. Incluso le dice cuánto tiempo le queda de vida. Y esto es un terrible error. Es sabido que todas las investigaciones médicas admiten que la alegría o una condición esencial es una condición esencial para la curación del cuerpo. Pero yo estoy preguntando, cuando el doctor dice, usted va a morir en tanto tiempo o su familiar va a morir en tanto tiempo, ¿por qué el autor nos dice que es un error decirles eso? ¿Sí? Resulta que la mayoría de personas le dicen al médico es que usted está obligado a decir la verdad, ¿sí? Y tiene que decir el estado a su familia, ¿para qué los va a ilusionar? Y esto es completamente incorrecto. Lo anterior dice, es un error decirle a la persona o atemorizarlo, y aquí dice también que es un error decirle el estado real de su enfermedad. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace saber esto en el ser humano? Incluso si le fue decretado al enfermo morir, debe morirse con esperanza. Cuando la persona recibe un edicto así, 2 meses, pierde la esperanza de vivir. Eso es una cuestión emocional muy fuerte. ¿Sí? Y por eso efectivamente si dice 2 meses, porque la persona ya pasó 1 mes, el otro mes me voy a morir. Caen todas sus defensas, el ánimo abajo, y como acabo de leer, es sabido que todas las investigaciones médicas admiten que la alegría es una condición esencial. Cuando le dicen a un ser humano, te quedan 2 meses, muchos no tienen la capacidad de estar alegres en esos 2 meses. ¿Qué hace el no estar alegre? Su enfermedad se empeora, la esperanza se pierde. Entonces, con mayor razón, si existe según la medicina la probabilidad que viva, ciertamente solo la alegría, la esperanza, le podría dar al enfermo la fuerza para sanarse. Pero cuando se le quita eso, cuando se le quita la alegría y se le quita la esperanza de pararse de esa cama y de seguir viviendo, ¿qué le queda a ese ser humano? ¿Sí?
Por esta razón, los médicos desmoralizan, intimidan y no le dan ninguna esperanza al enfermo cuando le dicen que tiene un tiempo de vida limitado. Y esto es una cosa terrible, dice el autor acá. Arriba dijo, es un error, ¿sí? Es completamente incorrecto, y aquí dice, es una cosa terrible. Le corrompen su espíritu y le llevan a la desesperación total, lo que ciertamente reduce sus posibilidades de vivir. Hay una cosa muy linda, y es que el Eterno nos ocultó el día de nuestra muerte. ¿Cómo sería si supiéramos cuándo vamos a morir? Yo creo que viviríamos muy diferente. Si va a ser en muchos años, los jóvenes, algunos dirían, yo voy a disfrutar la vida y después me arrepiento, ¿cierto? Pero cuando ya somos muy viejitos y sabemos que va a llegar los días, empieza a suceder temores, ansiedad, me voy a morir, quiero hacer esto, o tantos planes y tantos sueños que no cumplí. Empieza una vida agitada, una mente agitada. Entonces, si el Creador mismo ocultó este detalle de cuándo íbamos a morir, ¿cómo puede un ser humano de sangre y hueso jactarse de revelar esto? ¿Cómo puede? Especialmente que no revela nada, como se ve en muchos casos en el que descubren un diagnóstico y fue completamente equivocado. ¿Sí? Pero no todas las personas tienen esa fortaleza emocional y espiritual para decir, no, lo que usted me dijo yo no lo acepto, y yo sé que con plegaria, con arrepentimiento voy a vivir más. Y lo vemos en la Torá, cuando un rey iba a morir y el Eterno le alargó la vida por arrepentimiento. Entonces, dice aquí que si le es decretado al enfermo morir, los médicos le pueden quitar la posibilidad de morir con esperanza y fe. Si de todas formas se va a morir, decirle a un ser humano, te queda un mes de vida, le quitó la esperanza y fe de morir. Él va a morir de todas formas, pero puede morir con esperanza hasta el último día de su vida. Y por eso es que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación, pero perder la esperanza es algo horrible. En la salud o en cualquier otra, de pronto una relación, o no sé, pero perder la esperanza sobre una situación es muy feo. Es una impotencia, es una tristeza, es algo que no sé cómo explicarlo. Entonces, dice aquí que si la persona va a morir, hombre, pues que muera con esperanza y con fe. Y en lugar de esto, una noticia así le lleva a morir con amargura, con desesperanza, con confusión, porque muchas personas lo aceptan, pero otras no. Muchas empiezan a culpar al Creador y mucho más. Entonces, en lugar de ser un momento en que los va a acercar a Hashem, los aleja de Él porque no aceptan su voluntad. Si una persona no está en un nivel de fe donde entiende que así lo quiso el Creador, que todo es para bien y que hay un propósito, lo que va a hacer es, cuando le digan que le queda un mes o 2 meses, ¿a quién va a culpar? Se va a llenar de amargura, pierde la esperanza, se enoja contra su Creador. ¿Ok? Por el contrario, si existe la posibilidad de vivir, eso depende de la creencia del enfermo. Pero cuando ellos lo alejan de la fe, con su sentencia, con sus propias manos, lo llevan a la muerte. Bueno. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando un médico es presionado por la familia para que digan la verdad? Porque muchos desconocen esto. Aquí hay un familiar de una amada que murió y él nunca supo que tuvo cáncer. La familia lo supo, pero no se lo quisieron decir a él. Y él le dolía y todo, pero él no, finalmente creo que él no supo, ¿verdad? Él no supo que había muerto de eso. El médico creyente sabe que el estado del enfermo puede cambiar de un extremo a otro instantáneamente. Aquí está la clave. Está hablando de las personas que practican la medicina. Pero ¿por qué quiero leer esto? Porque de pronto tú vas a escuchar un edicto que le dieron a alguna persona. Usted puede decirle a esa persona,
espere, el único que sabe el día y la hora es Hashem, tranquila. ¿Sí? El enfermo, la enfermedad el Eterno la puede quitar inmediatamente. Él determina cuándo, qué horas, qué día. Suficiente si ese hombre o su familia dieran su nombre a un justo para que rece por él, o él mismo se arrepintiera y retornara al Creador. De pronto eso es lo que él quería y a través de esa enfermedad tú te estás acercando a él y te sana. Entonces se sana. Y también por el contrario, aunque los chequeos dieran buenos resultados, si el enfermo pierde la fe o hace malas acciones, entonces su estado se agravará. No todos los exámenes me va bien, pero tú tienes una mala conducta, a través de eso vienen juicios de salud. Por lo tanto, el médico debe abstenerse de dar pronósticos dramáticos, porque de cualquier manera, incluso si sus predicciones son completamente exactas, es posible que el Creador decida de un momento a otro restablecer la salud de ese enfermo. Y entonces el médico quedará en una situación vergonzosa, ¿sí? Aquí dice que el médico debe decir, sí, la situación está un poco delicada, vamos a intentar con este y este tratamiento. Está diciendo la verdad, está delicado, pero no lo está dramatizando. No le está diciendo usted se va a morir. Es el consejo que da aquí. Déjele al enfermo la opción de la fe. Déjele al enfermo la opción de la fe. Fue una palabra que me gustó mucho. En medio de la enfermedad no podemos quitarle la esperanza a la persona. No podemos quitarle la fe porque Hashem es quien da la vida. Y uno lo puede ver muy mal, pero si el Eterno decretó darle vida, se la da. Eso es fe. Para los que tenemos fe, lo creemos así. Eso es emuná. La situación parece grave, puede decir el doctor. Yo recomiendo determinado tratamiento, sin agregar nada más. Y lo que el Creador quiera pondrá en el corazón del enfermo. Si el Creador desea que acepte la opinión, la aceptará, y en caso contrario no. Y yo no sé si las que han padecido alguna enfermedad saben que aunque les dice algo el médico, dentro de su corazón usted no acepta eso. Y eso también lo inclina el Padre. Aunque el médico le dijo algo a usted, usted dentro de su corazón sabe que se va a sanar. Y sabe porque tiene esperanza y tiene fe. ¿Ok? Así que debe el médico decir al enfermo, nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance, pero debe saber que no depende de nosotros y necesitamos reforzar nuestra confianza en el Creador. Sean los resultados de los chequeos los que sean, puedes haber buenas sorpresas. Nada es definitivo y absoluto, pues el Creador puede cambiar cada situación. ¿Cómo la cambia el Creador? A través de la plegaria tuya y de otras personas, a través del arrepentimiento, la teshuvá, y a través de tzedakah, de dar caridad, ¿sí? Si es su voluntad, Él puede hacer que los edictos cambien. El mensaje al enfermo y a los que nos están escuchando es que no tengan miedo, no tengan miedo y no teman de lo que los médicos les dicen, porque el edicto del Eterno puede cambiar, ¿sí? El hombre teme abandonar la confianza en los médicos y en sus remedios, como si fuera que su vida estuviera en las manos de esto y no del Creador. Y eso es otra cosa que el enfermo muchas veces pasa. ¡Ay, no me tomé la pastilla! Obviamente, si están en un tratamiento, usted es prudente y cumple sus horarios. Pero cuando la fe está puesta en lo que lo que le dijo ese médico o en esa pastilla, entonces no es fe genuina en el Creador, ¿sí? Por lo tanto, el hombre enfermo, al que intimidan y atemorizan, que si no acepta el tratamiento que le proponen, pobre de él, no debe asustarse, porque el miedo significa la pérdida de la fe en el Creador y el retorno a las leyes de la naturaleza, como si no hubiera nada más que hacer. ¿Ok? Aquí el libro nos aconseja, si usted está enfermo, lea los salmos.
Lea los salmos, es una sanidad enorme para implantar dentro de su corazón, dentro del corazón del enfermo. Usted va a visitar a un enfermo, léale los salmos. Transmítale eso, ¿sí? Una de las historias es la de un niño cuyo buen amigo enfermó y a quien los médicos no le daban esperanza de vida. ¿Qué hizo este niño? Tomó el libro de los salmos y empezó a recitarlo con emoción para la curación de su amiguito. Después de ocuparse mucho tiempo con la lectura, corrió a la casa de su amigo y preguntó: ¿ya ha mejorado mi amigo? ¿Ya está mejor mi amiguito? No, le contestaron con tristeza. Ok, está bien. Dice que el niño volvió a su libro y siguió recitando los salmos con una fe completa y con esperanza. Después de un tiempo, dejó de lado el libro, corrió nuevamente a la casa de su amiguito y cuando vio que las caras de los familiares seguían estando tristes, volvió otra vez a su libro de salmos, empezó a leer, así repitió esto una vez tras otra vez a lo largo de toda la noche. Hasta que al amanecer le anunciaron la buena noticia esperada, que el estado de su amiguito mejoró y que él ya estaba descansando. ¿Ok? Entonces es muy importante esto, muy importante, dice aquí la lectura de los salmos, muy importante la recolección de plegarias. Esto es un libro antiguo de hace 200 años, se llama así, recolección de plegarias. Y aquí hay un testimonio de una persona que fue a leer ese libro de 200 plegarias y leía. Entonces, básicamente, como para concluir, es que todo depende de la fe, todo depende de la emuná que tengamos, que en medio de la enfermedad hagamos teshuvá, arrepentimiento, hagamos plegaria, hagamos sedaká, leamos salmos, ¿sí? Hagamos mucha plegaria. La misericordia significa plegaria, la de sedaká, especialmente la plegaria del enfermo, que es más efectiva. Como comentaron los sabios en el versículo Génesis 21:17, pero Elohim escuchó la voz del muchacho. Aprendemos de este verso que las plegarias de una persona sobre sí mismas es más eficaz que las plegarias de otros por él. Ismael, ¿no? Sí, precisamente. Como vemos en este versículo antes dicho, aunque la madre del muchacho también lloró, el Creador escuchó antes la voz de su hijo que la suya. Por lo tanto, aunque el rescate del alma y las plegarias de los justos son muy importantes, no existe algo tan poderoso y útil como la plegaria del enfermo mismo. ¿Ok? Es importante también aprovechar cada minuto. Cuando el enfermo está en una clínica, tiene muchas horas acostado generalmente, y en el hospital o en su casa, y en ese tiempo él no hace nada. Entonces el enfermo debe saber que todo está dirigido desde lo alto y que si le envió esta enfermedad o esa situación es para que tenga unas vacaciones, para que tenga un encuentro con su Eterno. Entonces mucho cuidado con estar viendo televisión. Desafortunadamente hoy uno ve en las clínicas, para algunos es una ventaja, para un ser espiritual no, porque se pone a ver televisión y se desconecta del propósito divino. Entonces, al verse en una situación de estas, aproveche el tiempo, cada minuto es importante, ¿sí? Ocúpese en el arrepentimiento y en la plegaria. El hombre que se enfermó y se conduce según las reglas de fe, logra una buena calificación en el cielo y en este mundo. Logra arrepentirse de sus pecados al darse cuenta de ellos por el estímulo de su enfermedad. Miren el propósito de la enfermedad, estimularlo a que se arrepienta. Y ciertamente logra una rápida convalecencia y una significativa elevación de su espíritu. Amén. Ahora vamos a continuar con el tema de salud mental. El alma y la fe poseen el mismo aspecto. El alma y la fe poseen el mismo aspecto. Por consiguiente, la salud emocional
que es la salud mental del hombre, está directamente relacionado con su nivel de fe. Si en este momento tu mente está divagando, preocupada, con confusión, que qué hago, que esto, asustada, revela que así está su fe, que su nivel de fe está muy bajito. Porque cuando uno sube en la fe, los pensamientos se van aclarando, uno entiende que todo es para bien, uno entiende que hay un propósito, uno entiende que ya viene la bendición, uno entiende que ya va a venir la claridad. Cuando yo no pienso en nada de eso, solo pienso cómo voy a solucionar esto, en qué momento me metí en esto, qué voy a hacer, a quién voy a llamar para que me preste, para que me dé, para que me diga. Vamos a hablar de la claridad de la mente, que es otro tipo de enfermedad, es una prueba de fe bien dura, porque aunque a ti no te duele un hueso, tu mente está bien enferma, en un caos. Entonces, ¿de qué depende? De su nivel de fe. La salud mental depende del nivel de fe que tú y yo tengamos. Estamos en la página 169. De esto se desprende que cada perturbación emocional es el resultado de la falta de fe. Mire, hoy vamos a aprender una cosa bien importante. Hay personas que caen en una depresión y lo primero que hacen es ir al psiquiatra, y el psiquiatra le da unos medicamentos muy fuertes que le afectan también su nivel cerebral, le afecta porque las mantiene dopadas, porque hacen una cantidad de cosas, y el día que no toman esa, entonces se enferman peor. Y conozco casos, eso es lo peor, conozco casos de personas jóvenes que han caído en ese engaño, cuando era solamente que trabajar en su área espiritual, en su fe. Era un llamado de Hashem diciendo: venga, acércate a mí. Entonces, esa perturbación emocional es un resultado de la falta de fe. Cada confusión mental resulta de una fe confusa. No hay claridad en lo que creo. Cada deterioro emocional, ¿entienden esa palabra? Deterioro emocional. Es el resultado de un deterioro ¿de qué? De la fe. Cada debilidad espiritual. No, es que no quiero hablar con Hashem, no quiero leer la Torah, ya no quiero ni ir a Shabbat. Hasbe Shalom. Esa debilidad espiritual que viene a tu vida, a mi vida, Hasbe Shalom, es a causa de una debilidad en la fe. Esta es una regla básica para toda la enfermedad mental. Y vamos a hablar un poquito de esto. Que aunque a ti no te duela un hueso, puedes estar mentalmente enferma. No nos referimos a deficiencias mentales como el síndrome de Down, como el autismo. Esas son el resultado de consideraciones divinas. El Eterno quiso que ese bebé naciera con eso porque hay un propósito para los padres, para la familia, para los maestros que lo conocerán, el entorno en cual vivirá. No se refiere a estos casos de enfermedades mentales, ¿sí? Pero cuando vemos que una persona nace sana, pero a una edad posterior sucumbe a miedos, angustia, sentimiento de persecución, depresión y hasta esquizofrenia o cualquier otra dificultad mental o emocional, la raíz del problema es que hay una alteración en la fe. ¿Entendemos? Nos estamos refiriendo a esta mujer que es linda, sana, hermosa, pero que es deprimida, pero que sufre de hoy está feliz y mañana está abajo, y entonces decimos: no, es que la niña salió bipolar. Antes de dar esos diagnósticos, la moda ahora es la palabra. Sí, la moda ahora es que la depresión es bipolaridad. La angustia, la ansiedad, es bipolar. Sí. Desafortunadamente, todo tiene que ver. Mire, tienen un entorno donde tienen unos padres que los aman, familia que los quiere, hermanos, tienen todo, como bien lo dices, Dianita. Pero desde pequeños no se les enseñó a agradecer
por el lápiz, por el libro, por la ropita, por los alimentos. Entonces no hay nada que los sacie. Y como no encuentran que sacien, pues no encuentran respuesta en nada. Tienen que trabajar en su fe. Pero aquí las buenas noticias. Miren, si usted, la que me está escuchando, de las que estamos aquí, sufren con una persona así, una persona que está emocionalmente desequilibrada, debe aprender sobre la fe, debe rezar para vivir según la fe y se sanará de esta enfermedad mental. Tendrá claridad, tendrá paz, entendamos esta palabra, shalom, paz en sus pensamientos. Porque con paz yo tengo claridad para decidir y tomar buenas decisiones. Con confusión no. ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Será que me voy por acá, me voy por este, acepto esta invitación, acepto esto? ¿Qué hago? ¿En qué creo? Una confusión total. En cambio, cuando yo empiezo a acercarme al Eterno, a tener un encuentro con Él, a conectarme con Él, empieza a salir los miedos, a salir la perturbación emocional, a salir todas esas confusiones de mi mente.